con el acto. Buenas tardes a todos. Comenzamos con una reunión de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria para entrega del premio Pires versión 2019 a Juan Guiamet. Como ustedes saben, la Academia tiene una política de fomento de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Entre sus políticas está la de otorgar premios a las personas que se han distinguido en las diversas disciplinas que abarcan nuestro conocimiento. Con algunos de estos estamos atrasados, ustedes saben qué es lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Sobre lo que no vamos a hablar demasiado. Por lo tanto, estamos con un premio del 2019. Entonces le pedimos a Juan disculpas por la tardanza y vamos a dejar en manos del presidente del jurado la presentación de Juan y el tema. Así que muchas gracias a todos por la presencia y entonces damos por iniciada esta presentación. Eduardo, vos presentás a Juan. Sí, gracias, presidente. Bueno, presidente de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria, autoridades de la Facultad de Agronomía y Bosque y Forestales, Ciencias Agrarias y Forestales, de Ciencias Naturales y Museo, y de CONICET. Lamentablemente este tipo de interacción tan poco personal que nos toca vivir ahora, nos impide vernos las caras y el intercambio es lo más enriquecedor. Y nos impide saber quiénes somos los que estamos de un lado y del otro, ¿no? Bueno, haciendo una breve historia del premio Pires, es un premio que se otorga en la Academia desde 1994, ha sido entregado 9 veces, todas las veces que fue entregada figuran en la página de nuestra Academia, a la cual se puede acceder fácilmente con cualquier buscador de Internet. Hay información variada de los premios, de conferencias, etc. Esta misma conferencia de hoy, en el futuro va a ser también colgada en la página. Y el premio Pires lleva el nombre de un destacado profesor de la Facultad de Veterinaria, de Agronomía de Veterinaria de La Plata y de Buenos Aires, que fue el doctor Antonio Pires, justamente, que fue presidente, además fue presidente de nuestra academia desde 1974 hasta 1985, y en ese momento siguió como presidente honorario. El jurado que tuve el honor de presidir estuvo integrado por la doctora Nelia Pichín, el ingeniero Rodolfo Sánchez, el ingeniero Martino Estergel y el doctor Enrique Portiansky. La tarea fue larga, fue compleja, y la cuestión del COVID nos complicó bastante la vida y la imposibilidad de reunirse presencialmente como hacíamos siempre. Pero bueno, hay que adaptarse, como decíamos hace un rato en nuestra charla informal, y hay que seguir adelante, y es muy importante para las instituciones que todo esto no pare. El INFIVE, que es la institución que distinguimos hoy, es el Instituto de Fisiología Vegetal, que depende, como dije, de la Facultad de Agronomía y de Ciencias Agronómicas y Forestales de la Universidad de La Plata, de Ciencias Naturales y Museo, y posteriormente, 6 años después de su formación, ya en 1970, creo que fue, sí, 1970, pasó a revistar como unidad ejecutora de doble pertenencia de la Universidad de La Plata y el CONICET. El primer director fue el ingeniero Enrique Modesto Sívori, que fue director del INFIVE entre el 1981 hasta el 2000. Y fue uno de los pioneros de la fisiología vegetal en Argentina, y muchos de los egresados de La Plata, de ese centro justamente, dieron origen a otras cátedras de fisiología vegetal en distintas facultades del país. El principal objetivo del INFIVE actualmente es la fisiología de especies de cultivo,
tanto en condiciones ambientales controladas como en cultivo de campo. Los procesos sometidos a estudio son aquellos que son más importantes en la productividad de los cultivos. El INFIBE trabaja en ecofisiología de cultivos extensivos, en respuestas a distintos factores de estrés abiótico, como sequía, salinidad, etcétera, interacciones planta-microorganismo, y de proceso de deterioro post cosecha de frutas y verduras. Y desarrollan su tarea en este instituto alrededor de 50 personas, y hay una mezcla ahí de ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, lo que permite un abordaje interdisciplinario de los problemas estudiados. La tarea llevada a cabo en todos estos años de manera independiente. Bueno, me faltó, no me puedo olvidar que después del ingeniero Modesto Sibori fue fundador, la dirección estuvo a cargo del ingeniero Raúl Montaldi, que también fue miembro de nuestra academia, al igual que el ingeniero Sibori, y posteriormente el ingeniero José Beltrano, que lo perdimos culpa del COVID no hace mucho tiempo. La producción científica de los últimos años ha sido muy importante del INFIBE, lista alrededor de 300 publicaciones internacionales, artículos en libros, publicaciones de distinto tipo, capítulos de libros, etc. Muchas tareas de extensión también con el sector privado, y el INFIBE está localizado en el Jardín Botánico de la Universidad de La Plata, y ahí tiene también muchas actividades de extensión con público en general, con estudiantes secundarios, y bueno, sus laboratorios y sus laboratorios son utilizados por invernáculos y laboratorios, son utilizados por becarios y tesistas de distintas carreras, sobre todo en ciencias naturales y de agronomía. El director del INFIBE, que es el que me va a suceder en el uso de la palabra, es el doctor Juan José Guiamet, que actualmente es investigador principal del CONICET, acredita una producción científica muy relevante, simplemente digamos que tiene un índice H de 29 en la base Scopus. Yo sé que esto es bastante discutido, pero bueno, es un índice que no se puede discutir, ¿no? Toda la historia del instituto se puede encontrar fácilmente buscando el INFIBE en algún buscador de internet, y ahí están todas las actividades de este instituto, que realmente son muchas. Este premio generalmente se trata de entregar en el lugar de trabajo de los premiados o de la institución premiada, y lamentablemente por esta cuestión de emergencia sanitaria no lo podemos hacer como hubiera sido nuestro deseo. Se acompaña también de un diploma y una medalla que en este momento va a quedar en depósito en la Academia en Buenos Aires, y que oportunamente cuando lo podamos traer con seguridad a La Plata, se lo haremos llegar al director del INFIBE, que es el doctor Guiamet. Bueno, seguidamente entonces le doy la tribuna virtual al doctor Juan José Guiamet para que haga su presentación sobre un tema que realmente a mí me resulta muy sugestivo en sus títulos. Me hace acordar un poco a mi lucha cuando en los 43 años de docente que me tocó en la Facultad Veterinaria, en donde muchas veces la gente se olvidaba de las materias básicas por el afán de ir directamente a las materias de aplicación. Y las básicas son fundamentales para entender la cosa, para entender y para poder evolucionar realmente. Si no hay una base teórica en materias básicas fundamentales, es muy difícil ir adelante. Supongo que fisiología vegetal debe ser semejante a lo que pasa en veterinaria con fisiología animal. Yo, como profesor de patología durante 43 años, siempre le decía a mis alumnos, la materia más importante no es la mía, es fisiología. Porque si ustedes no saben cómo funciona un organismo, mal pueden tratarlo, entender por qué se enferma, entenderlo cómo se cura, etcétera, etcétera. Basta. Guiamet, por favor, doctor Guiamet, hágase cargo de la disertación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Yo antes de comenzar quiero hacer mi agradecimiento a la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria, a su presidente y a todos los académicos que la componen. Y quiero agradecer también la presencia de las autoridades del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, del decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y de la señora directora del Centro Científico Tecnológico CONICET La Plata, que representan las tres instituciones que nos han apoyado constante y decididamente durante, al menos puedo dar fe desde que yo me hice cargo de la gestión del INFIBE. Con respecto al título de esta charla, yo usé este título como una especie de viaje introspectivo y tratar de ver, nosotros generalmente planteamos que la fisiología vegetal puede aportar las bases para conocer procesos que nos permitan mejorar la producción y la sustentabilidad agrícola, y realmente de alguna manera traté de poner a prueba esta afirmación y tratar de identificar qué desafíos tenemos para poder cumplir con nuestra función más eficientemente de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, antes de empezar estrictamente con mi presentación, quiero mostrar solamente una imagen del Instituto de Fisiología Vegetal y tal como se ve desde la puerta. Una foto más o menos del personal del INFIBE. Esta no es una foto, no está todo el personal acá, pero una parte importante de los que trabajamos todos los días en el INFIBE, o de los que antes íbamos todos los días a trabajar en el INFIBE y ahora hacemos nuestro trabajo en forma remota, están presentes en esta fotografía. Por supuesto que no puedo nombrar a todos los miembros presentes y pasados del INFIBE, y como este es un premio al instituto, sería realmente muy justo darle crédito a todas las personas que han pasado por el INFIBE y que han contribuido a nuestra producción, pero no pudiendo relevar a todo el personal presente y pasado del INFIBE, quiero mencionar sí, y recapitulo las palabras de Eduardo, al ingeniero Enrique Sibori, que fue el fundador del INFIBE, al ingeniero Montaldi, que fue el director durante casi 20 años, fue mi director de beca, y todos recordamos su curiosidad, su permanente búsqueda de nuevos conocimientos, y el ingeniero José Beltrano, que sucedió a Montaldi cuando este falleció, y que presidió o dirigió el instituto en momentos que fueron bastante difíciles y capeó la tormenta muy muy bien. Eduardo habló de lo que nosotros creemos que puede ser una fortaleza del instituto, que es la integración de estudios en distintos niveles de organización, desde el nivel molecular, celular, hasta experimentos que se hacen en condiciones de campo, o sea, en sistemas mucho más complejos que los niveles moleculares, los que ofrecen los niveles moleculares y celulares, y por supuesto eso se refleja también en varias líneas de trabajo que abarcan todo este espectro de estudios en distintos niveles de organización y por supuesto empleando distintas metodologías. Yo voy a tratar de identificar desafíos que enfrenta la fisiología vegetal en su intento por entender, explicar y quizás contribuir a mejorar la producción y sustentabilidad agrícola. Y solamente quiero detenerme un segundo para decir que la agricultura es probablemente la invención humana decisiva en la historia de nuestra especie. La agricultura se inventó porque no me gusta pensar que se descubrió, no estaba en ningún lado para descubrirla, fue una invención claramente, y se inventó muchas veces en distintos lugares, aparentemente en forma independiente, hace unos 12.000, 10.000 años atrás. Y hay muchos estudios que dan cuenta de que en los pocos cientos de años posteriores a la aparición de la agricultura, los agricultores aumentaron demográficamente de una forma exponencial. Yo creo que toda nuestra sociedad está en gran medida influida por la agricultura. Desarrollamos poblaciones sedentarias desde el momento en que empezamos a hacer agricultura. La agricultura nos ha permitido también alcanzar números poblacionales que hoy algunos nos dan un poco de miedo. Me gustaría saber si mi cursor se ve y si yo puedo usar el cursor para resaltar algunos aspectos, y acá el doctor Recalde me dice que sí, que se ve.
Si tomo solamente los últimos 50, 60 años, la producción agrícola ha aumentado sustancialmente. Y lo que es más importante es no solamente ha aumentado la producción agrícola, sino que ha aumentado, por supuesto, el aumento de la producción agrícola. Si fuera superado por el ritmo de aumento de la población humana, no sería una enorme solución para los problemas de la humanidad. Pero la producción per cápita ha aumentado también, y ha aumentado significativamente. Y esto uno lo puede ver como el lado brillante de la agricultura. La agricultura ha conseguido suministrar incluso cada vez más alimentos y materias primas para el funcionamiento de las sociedades humanas. Un desafío es sostener este ritmo de aumento de la producción para que nos permita afrontar las necesidades de una población que para 2050, y 2050 pareciera ser un número mágico, va a ser sustancialmente mayor que la población actual. Además de un aumento de la población y por lo tanto de las necesidades alimenticias, lo que tenemos también es un cambio en los patrones alimentarios de la población humana. Ha habido en los últimos 30, 40 años un aumento importantísimo en el consumo de carnes. Ese aumento del consumo de carnes trajo aparejado un aumento, o está relacionado con un aumento de la producción. Pero se prevé que la producción y que la demanda por carnes, por productos cárnicos y por productos de origen animal va a aumentar, va a seguir aumentando durante lo que queda del ciclo. Y por supuesto todos sabemos que esto implica productos del segundo nivel trófico y por lo tanto una mayor necesidad de energía para producirlos. Y enfrentamos problemas que yo no me voy a detener en los problemas que enfrenta la agricultura, yo me voy a concentrar en los problemas que enfrenta la fisiología vegetal, pero los problemas que enfrenta la agricultura son importantes. Y un problema importantísimo es que en algunas situaciones daría la impresión que estamos haciendo minería y que lo que estamos haciendo es extrayendo nutrientes del suelo que no son debidamente repuestos. Esta es una tabla que da cuenta de este fenómeno para la República Argentina. Estos son datos de dos investigadores del Instituto de Suelos del INTA de Castelar. Y no me voy a concentrar en nitrógeno porque es difícil calcular, o no es tan sencillo calcular el aporte de la fijación de nitrógeno atmosférico. Pero en el caso del fósforo, donde las fuentes de fósforo son claramente depósitos de minerales fosfóricos, no se practica minería, se usan esos depósitos como materia prima para la producción de fertilizantes fosfatados. En la Argentina, la extracción de fósforo por parte de los cultivos supera ampliamente las cantidades que usamos como fertilizantes. Es decir, tenemos un balance claramente deficitario, tenemos lugares donde los suelos manifiestan ya deficiencia de fósforo o los cultivos responden a la aplicación del fósforo. Y por supuesto que este es un desafío enorme. Los depósitos de fósforo que estamos utilizando para la fabricación de fertilizantes son finitos, se agotarán en algún momento. En este momento, actualmente, nosotros estamos usando los nutrientes contenidos en las plantas como alimento, los consumimos, y esos nutrientes en su mayor parte van a parar a los sistemas cloacales y de ahí a los ríos, al océano. Es decir, estamos creando un flujo abierto de nutrientes desde los terrenos, desde la agricultura o desde los campos hacia un depósito que es inmenso y donde el fósforo, por caso, va a ser irrecuperable, que son los océanos. Así que hasta ahora hemos andado muy bien con el aumento de la producción agropecuaria. Necesitaríamos poder cerrar este ciclo, pero claramente tenemos que continuar aumentando la producción, porque el ritmo de crecimiento demográfico de la humanidad no va, si bien está declinando, pero no va a llegar a un parate total en el futuro previsible. ¿Cuáles son las previsiones o algunas previsiones que podemos tomar en cuenta pensando en 2050 como horizonte? Según la FAO, deberíamos a principios del siglo XXI, calculaban que deberíamos aumentar la producción un 70% para satisfacer la demanda en 2050. Aumentar la producción un 70% es un desafío monumental. Y por supuesto atender también lo que va a ser un mayor consumo global de productos de origen animal.
buena parte de los productos de origen animal alimentados con los granos y otros productos de la actividad agrícola. ¿En qué contexto se dan estas demandas? Bueno, se dan en un contexto que empieza a ser desfavorable. El primer punto es si hasta el presente, hasta el presente o hasta, digamos, la década del 80 o la década del 90, una parte del aumento de la producción agropecuaria ha estado vinculado con la expansión de la frontera agropecuaria, es decir, incorporamos al cultivo tierras previamente utilizadas para actividades pastoriles o forestales. Es muy probable que la expansión de la frontera agropecuaria no sea una estrategia viable en este momento, y es muy posible inclusive haya tierras que puedan llegar a salir de la agricultura si enfrentamos déficits hídricos o procesos de desertificación, etc. El cambio climático global probablemente exponga a nuestros cultivos a mayor frecuencia de periodos de sequía o periodos de sequía más prolongados y a episodios de altas temperaturas, todos los cuales van a ser detrimentales para los cultivos que en este momento constituyen la base de nuestra producción agrícola. Y en muchas partes del planeta esto se está complicando con el deterioro de los suelos, producto del mal manejo o de procesos naturales. Entonces, la pregunta que yo voy a tratar de, y en realidad no sé si voy a poder contestarla, sino simplemente la pregunta que alrededor de la cual he estado girando al preparar esta exposición, es ¿en qué puede contribuir la fisiología vegetal a aumentar la productividad agrícola y la sustentabilidad agrícola? Por supuesto que hay un ejemplo luminoso acerca de la intervención de la fisiología vegetal, y hay muchos ejemplos brillantes, pero yo me voy a referir solamente a uno, que ha sido el desarrollo de variedades de trigo tolerantes a sequía o que rinden mejor en condiciones de sequía, usando conocimientos que la fisiología vegetal había desarrollado sin inicialmente este propósito. Y prometo que esta es la única micrografía que voy a mostrar. Esto no es una micrografía, es un esquema de la anatomía de una hoja, de una planta dicotiledónea con metabolismo carbono 3, el metabolismo fotosintético más común entre las plantas, pero yo voy a concentrarme solamente en dos cosas. Estas células alargadas, verdes, con estas pequeñas esferas dentro, más vale son elipsoides, que son las células del mesófilo y los cloroplastos donde tiene lugar la fotosíntesis, y esta abertura en la epidermis de la hoja, que son los estomas. Los cloroplastos van a fijar dióxido de carbono, esa va a ser la reacción básica de la fotosíntesis, y el dióxido de carbono va a ingresar a la hoja a través de estos estomas. Normalmente, la enzima que fija dióxido de carbono discrimina en contra de las moléculas de dióxido de carbono con el isótopo carbono 3. Es decir, que el carbono dentro de una hoja se empobrece en carbono 13, es decir, hay discriminación contra el carbono 13. Pero esta discriminación depende en gran medida de la concentración de dióxido de carbono en el interior de la hoja. Si los estomas están parcialmente cerrados y por lo tanto el flujo de dióxido de carbono es menor y por lo tanto las concentraciones internas de dióxido de carbono son menores, la discriminación no es tan intensa. Entonces, la discriminación de isotópica carbono 13 y carbono 12 nos da una idea de si la fotosíntesis ocurrió con aperturas estomáticas normales, saturantes, diría yo. En realidad no me animo a decir saturantes, porque no creo que nunca sean saturantes, pero sí me puede dar una idea de si la discriminación isotópica disminuye, de que la fotosíntesis ocurrió con aperturas estomáticas limitantes. Y si la apertura estomática era menor, la transpiración y la pérdida de agua era menor. Y esto, varios trabajos están mostrando que la discriminación isotópica en los tejidos de la planta correlaciona con la eficiencia en el uso del agua. Es decir, correlaciona con la cantidad de materia seca que se produce por kilo de agua transpirado. Cuando la disponibilidad de agua es mayor y cuando, por lo tanto, la eficiencia en uso del agua generalmente es menor, la discriminación isotópica es mayor. Cuando la discriminación isotópica es menor, esto de alguna manera está reflejando o está estimando que la actividad fotosintética ocurrió
con menores aperturas estomáticas y mayores eficiencias en el uso del agua. Entonces yo puedo usar esta discriminación isotópica de carbono 13 versus carbono 12 como un estimador de la eficiencia del uso del agua por la fotosíntesis, y este tiene una ventaja enorme con respecto a otros métodos. Yo también puedo ir al campo con un aparato y hacer las mediciones en el momento, pero esta es una medición que me integra todo lo que pasó durante todo el ciclo de cultivo. Con mediciones de este tipo, en Australia, Cisairo ha producido las primeras variedades de trigo con una alta eficiencia en uso del agua, muy bien adaptadas a las condiciones de sequía terminal que experimenta el trigo en las regiones de cultivo de Australia. Y esta es supuestamente la primera variedad de trigo que ha sido seleccionada racionalmente utilizando herramientas de la fisiología vegetal para poder seleccionar materiales con un mejor uso del agua y con mejores rendimientos en condiciones de sequía terminal. Yo espero claramente que este no sea el último ejemplo, ni el único, pero es un ejemplo que nos muestra cómo conocimientos que inicialmente no estaban pensados para servir al incremento, servir directamente a la resolución de un problema vinculado a la producción agrícola, pueden ser usados juiciosamente para aumentar la producción o la producción en ambientes limitantes. Bueno, cuando vamos al aumento de la producción en los próximos decenios, obviamente la expansión de la frontera agrícola queda descartada, y yo creo que hay aparte consideraciones ambientales que me llevarían a pensar que no es una opción deseable. Se pueden mejorar las prácticas culturales, y esto la humanidad, la agricultura lo viene haciendo desde hace un montón de tiempo. Una de las prácticas culturales que está asociada en parte a los aumentos de rendimiento es la fertilización. Y lo que vemos acá es el consumo de fertilizantes. La línea llena representa el consumo de fertilizantes nitrogenados en el caso del panel superior por metro cuadrado de cultivo, es decir, esto no refleja solamente el aumento de la producción de la superficie cultivada, sino que por metro cuadrado de cultivo ha aumentado el uso de fertilizantes nitrogenados y ha aumentado también el uso de fertilizantes fosfatados, aunque cuando pensamos en la fertilización con fósforo, es evidente que el ritmo de aumento ha decrecido a partir de la década del 90. Esto debería ser un motivo de preocupación. Por supuesto que la fisiología vegetal puede contribuir a optimizar el manejo de la fertilización y de los nutrientes, del uso de nutrientes, y seguramente, y hay muchos proyectos en la Argentina que están dedicados a esta tarea. El último aspecto, y lo dejé para el último porque es aquel con el que voy a utilizar la mayor cantidad de tiempo, es la mejora genética. Y la mejora genética, por supuesto, en este momento constituye una estrategia, siempre constituye una estrategia muy atractiva, pero en este momento es una estrategia muy atractiva, porque tenemos herramientas moleculares para hacer cosas que antes ni hubiéramos podido imaginar. Por ejemplo, podemos tomar un gen de una planta y de una especie y insertarlo en otra especie distinta, algo que hace 50 años sonaba una quimera, porque justamente el aislamiento reproductivo es la base de la definición de qué constituye una especie. ¿Ha habido mejoramiento genético? Sí. Ahora empiezo con datos de soja, y estos gráficos nos muestran la ganancia genética del rendimiento de la soja en los últimos casi 100 años. Y estas estimaciones se hacen cultivando variedades liberadas en distintos momentos a lo largo del siglo, en este caso. Cultivadas todas en las mismas condiciones, y lo que estamos graficando acá es el rendimiento de las variedades liberadas en la mitad de la década del 20, en la década del 50 y así hasta principios del siglo XXI. Lo que podemos ver, estos datos son para soja en Estados Unidos, que ha habido un aumento de rendimiento que más o menos se sitúa en alrededor de 24 kilos por hectárea y por año. ¿Ha habido ganancia genética para el rendimiento en soja? Por supuesto que la ha habido. Estos son datos del grupo de Rotundo en la Universidad Nacional de Rosario. Creo que él ya no está acá, pero los datos se originaron
en ese laboratorio, y lo que podemos ver acá es gráficos, muestra de ganancia genética para el rendimiento. En este caso la serie temporal es más acotada, y es más acotada solamente porque antes de 1980 la soja era un cultivo menor en la Argentina, y podemos ver cómo ha habido un aumento de rendimiento de aproximadamente el 1% por año. Esto es un ritmo de ganancia genética interesante. La pregunta del millón es ¿qué pendiente tendrá la ganancia genética del rendimiento en los próximos 20 años? Y eso es un tema que en algunas especies hay alguna evidencia de que la ganancia genética se está reduciendo. La ganancia genética del rendimiento de soja y muchos otros cultivos ha estado relacionado con una ganancia genética, con un aumento en los cultivares mejorados del número de granos por metro cuadrado de terreno, es decir, número de granos por unidad de superficie, donde también la ganancia ha sido del 1,1% por año. Esto nos quiere decir que el mejoramiento tendría que marchar en la dirección de aumentar el número de granos por metro cuadrado. Bueno, probablemente sí, porque no solamente la ganancia del rendimiento en cultivares entre la década del 80 y 2015 ha estado relacionado con un aumento del número de granos, sino que actualmente, si uno compara distintas pautas de manejo, distintas variedades, etc., el rendimiento muy frecuentemente está relacionado con el número de granos por metro cuadrado. Por supuesto que esto no quiere decir que solamente haya que aumentar el número de granos. Si yo después no tengo capacidad fotosintética o de asimilación de nitrógeno, azufre, para llenar estos granos, lo único que voy a tener son muchos granos chiquitos. Pero aumentar el número de granos es un prerequisito para mejorar el rendimiento. ¿De qué depende? Y ahora ya entonces me pongo el overall de fisiólogo y empiezo a tratar de descifrar o de identificar cuáles son los factores que determinan que aumente el número de granos en una planta. Y el primer enfoque que puedo adoptar es un enfoque numérico. Y ese enfoque numérico me dice que en una planta de soja, y estos son dos caricaturas de plantas de soja, lo que tengo son legumbres, chauchas más comúnmente, ubicadas en los nudos del tallo, es decir, en los sitios donde tengo, en las axilas de una hoja. Es decir, tengo un tallo, una hojita, y en las axilas se diferencian flores que luego se convierten en frutos y albergan las semillas que van a ser el órgano cosechado. Entonces, tratando de descomponer el número final de granos por metro cuadrado, yo puedo decir que el número de semillas por metro cuadrado, voy a usar grano y semilla en forma indistinta, ¿no? Obviamente. Que el número de semillas va a depender del número de nudos reproductivos por metro cuadrado de superficie, es decir, el número de nudos que portan vainas, multiplicado por el número de flores que se han desarrollado en cada uno de esos nudos, y por supuesto que el número de flores desarrollados es mayor que el número de frutos que tengo a cosecha, porque no todas las flores se desarrollan en frutos. El número de flores, del número de frutos producidos por flor desarrollada, este es un número fraccional, obviamente, no todas las flores devienen frutos, lo que podemos llamar el cuajado de frutos, es el otro componente que multiplicado a los dos componentes anteriores nos va a dar el número de frutos por planta. Y si esto va multiplicado por el número de semillas por fruto, esta ecuación nos debería dar el número de semillas por metro cuadrado. El número de semillas por fruto no es muy importante porque en general es un carácter muy estable, no varía demasiado, y por lo tanto, desde el punto de vista de mejorar el rendimiento, lo que a mí me interesa son el número de flores diferenciadas por cada nudo reproductivo y el número de flores que se convierten en frutos. Ahora, si yo no conozco los mecanismos que subyacen a todos estos procesos, si yo me quedo solamente en contar y resolver esta ecuación, mis recomendaciones para el mejorador van a ser empíricas y el mejoramiento va a ser empírico. Y el gran desafío de la fisiología es tratar de entender qué es lo que determina que algunas plantas en algunas condiciones se den más frutos y que diferencien más flores, y que una mayor cantidad de esas flores se conviertan en frutos, es decir, qué factores reducen el aborto de frutos. Y acá, por supuesto que hay controles ambientales,
y acá voy a hacer referencia a un trabajo del grupo del ingeniero Morandi en la Universidad Nacional de Rosario, donde ellos han mostrado que un factor importante en la diferencia que determina la diferenciación de flores es el clima lumínico dentro del canopeo. Por canopeo me refiero a toda la cubierta vegetal. Y un atributo que de alguna manera mide propiedades de esa cubierta vegetal es el índice de área foliar, que es el cálculo de qué superficie de hojas tengo en cada metro cuadrado de superficie. Y por supuesto, ustedes pueden ver acá en este gráfico que el índice de área foliar puede variar significativamente. Por supuesto, al inicio del cultivo es muy bajo, a mitad del ciclo del cultivo es muy alto. Estos son cultivos de 2 variedades de soja que han sido, donde el índice de área foliar ha sido manipulado a través de foliaciones parciales, así que alguien entró al lote con una tijera y cortó ningún folíolo, un folíolo, los 2 folíolos de la hoja trifoliolada de soja. Cuanto menor es el índice de área foliar, es decir, cuando nos movemos en esta curva de derecha a izquierda, mayor es la penetración de luz dentro del canopeo, mejor es el clima lumínico desde el punto de vista del desarrollo y cuajado de frutos, y por supuesto que lo que tenemos es un aumento del número de vainas iniciadas. Alguno me dirá por qué no estamos haciendo eso en cultivos comerciales. Bueno, la realidad es que lo que el grupo de Morandi pudo determinar es que podemos aumentar el número de flores y de frutos producidos, pero a medida que aumentamos el número de frutos producidos, aumenta el aborto de flores, de frutos jóvenes, y finalmente lo que tenemos es el mismo número final. Pero esto nos dice que el ambiente lumínico ejerce un control importante, y también nos advierte tempranamente que modificar cualquier parámetro de plantas que están creciendo en el campo en un cultivo no es una tarea sencilla. ¿Qué sabemos de los procesos que determinan el cuajado de frutos, es decir, o su inversa, el aborto de flores y frutos pequeños? Primero, que los frutos más viejos causan el aborto de las flores y frutos más jóvenes. Esto está perfectamente bien documentado. No nos sirve para mucho porque ¿qué podríamos hacer? Ralear estos frutos viejos, estaríamos en la misma situación. Pero hay efectos hormonales y ahí a los fisiólogos se nos encienden, digamos, que nos brillan los ojos porque hay un grupo de hormonas, las citocininas, cuyos niveles disminuyen en los frutos y flores jóvenes que están destinados a abortar o que tienen mayor probabilidad de abortar. Entonces, si los niveles de citocinina son mayores en estos frutos dominantes, donde la probabilidad de abortar es baja, y los niveles de citocinina son más bajos en los frutos dominados, donde la probabilidad de abortar es mayor, una idea naif es, bueno, suministremos citocininas a ver qué pasa. Y yo me voy a concentrar solamente en el grupo de barras de la izquierda de cada uno de los paneles. La barra negra representa plantas controles que no han sido tratadas con nada, se les aplicó agua destilada y listo. Y las barras rayadas, todas las barras a la derecha, representan los datos de plantas que han sido tratadas con concentraciones crecientes de citocininas. Y, bárbaro, la práctica o la experiencia parecería concordar con la teoría. Concentraciones intermedias de citocininas aumentan el número de frutos. Y uno se preguntaría entonces por qué las grandes compañías de agroquímicos no están vendiendo citocininas para aplicar en soja. ¿Por qué este resultado, que se registra tan perfectamente en experimentos en invernáculo, no ocurre cuando el mismo tratamiento se prueba en plantas creciendo en el campo? Cuando cuando estos tratamientos se aplican sobre plantas creciendo en el campo, las aplicaciones de citocininas no tienen efectos benéficos y tienen efectos detrimentales en muchos casos. Esto me lleva al primer desafío que yo creo que enfrenta la fisiología vegetal, y es un desafío que de alguna manera tiene que ver con el eje o la dicotomía realismo versus control. A todos nosotros experimentadores nos gusta trabajar en las condiciones más controladas posibles. O sea, nos gusta que nuestros experimentos arrojen exactamente los mismos resultados
año a año, repetición a repetición, y eso nos hace sentir bastante cómodos. Pero la realidad es que nuestros resultados van a ser aplicados o no en condiciones de campo. Lo que debería preocuparnos un poco también es el realismo. Este eje realismo-control, y esto lo estoy tomando de un artículo que escribió el doctor Rodolfo Fernández de IFEBA hace ya unos cuantos años, referido a experimentos en ecología. Yo creo que esto es algo en lo cual a veces muchos de nosotros no prestamos atención, y creo que es un elemento decisivo y un problema que muchas veces nos lleva a tratar de extrapolar observaciones que hemos hecho en condiciones controladas, llevarlas al campo y sufrir las más penosas decepciones. Bueno, una estrategia sobre la cual me gustaría, no sé, a la que me gustaría dedicarle un poco de tiempo es: la fisiología vegetal ha encontrado respuestas que son interesantes, que son cuantitativamente muy interesantes, pero con tratamientos que no se pueden replicar en el campo. Y un ejemplo son estos tratamientos de modificación post-floración del fotoperíodo. Esto, aparte, para mí tiene una connotación personal, porque este fue mi primer tema de trabajo cuando empecé con una beca en Rosario, hace ya, mejor no decir cuántos años. Pero este es un tratamiento en el cual las plantas de soja vienen sometidas a fotoperiodos normales, florecen, cesa el crecimiento vegetativo, la planta deja de crecer en altura y deja de diferenciar nuevas hojas, llena los granos y en algún momento se nece y está lista para cosecha. Ahora, si yo prolongo el fotoperiodo de estas plantas con luz de baja intensidad, o sea, luz que no modifica, una fuente lumínica que no modifica la actividad fotosintética, lo que tengo es que en estas plantas el crecimiento del fruto se demora, se mantiene el crecimiento vegetativo, estas plantas se hacen más grandes, producen más hojas, alcanzan mayores índices de área foliar, diferencian mucho más frutos, la cantidad de frutos por metro cuadrado aumenta, se nacen más tardíamente y producen mayores rendimientos. Y esto lo tomo de experimentos que hizo el grupo del IFEBA en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y datos del INFIBE más recientes, todos experimentos en condiciones de campo, experimentos en parcelas, mejor dicho, donde la exposición a estos fotoperiodos largos después de floración produce aumentos de rendimiento entre un 20 y un 25%. Y yo supongo que alguno estará pensando si nosotros vamos a proponer iluminar las 19, 18 millones de hectáreas de soja que hay en el país, y sinceramente el trabajo a veces nos aliena un poco, pero no lo suficiente. Por supuesto que esta no es la vía de aprovechar estos conocimientos. Sería útil para la fisiología vegetal poder aprovechar estos conocimientos y trasladarlos a situaciones reales de cultivo. Entonces, una de las, viniendo de la fisiología vegetal, uno se le ocurren dos cosas. ¿Cuáles son los cambios en los niveles de expresión génica desencadenados por la exposición a los fotoperiodos largos? Y eso es algo que nosotros no hemos hecho, pero tenemos planeado hacer. Y la segunda cuestión es: ¿cuáles son los cambios en los niveles hormonales? Y las hormonas son atractivas porque las hormonas tienen efectos pleiotrópicos, es decir, una hormona puede regular simultáneamente, al mismo tiempo, varios procesos distintos, y de esa manera modificar la complejidad subyacente en los mecanismos regulatorios normales de las plantas. Un grupo de hormonas que aumenta cuando yo transfiero plantas de soja de días cortos a fotoperiodos largos son las giberelinas, y fundamentalmente el ácido giberélico 1. Y los aumentos son importantes, son significativos, y esto nos llevó a pensar, bueno, ¿es posible que yo pueda copiar el efecto de fotoperiodos largos aplicando en el campo giberelinas? Bueno, no lo hicimos en el campo, pero testeamos esta idea. Esto es muy preliminar y estamos todavía, y en esto tenemos que avanzar mucho más todavía, pero yo acá voy a mostrar tres tratamientos nomás: el fotoperiodo normal, el fotoperiodo extendido, largo, y como les decía, fíjense ustedes, cuando yo someto las plantas a un fotoperiodo extendido, las plantas mantienen flores y frutos jóvenes durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los frutos se ralentiza, como les decía. Los frutos
más desarrollados, con semillas en crecimiento, típicos de estas plantas creciendo bajo fotoperiodos naturales, son menos, es decir, el desarrollo reproductivo está retrasado. Si yo aplico gibberelinas a plantas en fotoperiodo natural, algunos de estos efectos se reproducen. Fíjense ustedes que tengo más flores que en un fotoperiodo natural, es decir, tengo menos frutos con semillas que en un fotoperiodo natural. Entonces, algunas de las respuestas de las plantas de soja a fotoperiodos largos, algunas de esas respuestas con efectos beneficiosos sobre el rendimiento, se pueden reemplazar aplicando gibberelinas en lugar de extender el fotoperiodo. Sin embargo, cuando voy a ver el número final de frutos a madurez, el número final de frutos no aumenta. Aumenta con los fotoperiodos extendidos. Esta fue la observación inicial que nos llevó a indagar sobre las gibberelinas, pero en las plantas aplicadas con gibberelinas, este retraso temporal en el desarrollo de los frutos no permite que desarrollen más frutos por planta. Esto nos lleva a otra cuestión que muy frecuentemente olvidamos, y es que la regulación de los procesos que determinan los distintos componentes del rendimiento en una planta como la soja, discúlpenme la torpeza, todos estos procesos tienen una regulación compleja. Yo puedo pensar que hay varios actores, y por actores podemos hablar de genes, factores transcripcionales, hormonas, que están operando coordinadamente. Y estas aproximaciones van a tener que ser muy refinadas si queremos que en algún momento den lugar a aplicaciones exitosas en el campo. Y en parte esto tiene que ver con cuáles eran nuestras ideas sobre las redes de regulación o las redes de señalización en plantas. Hace 30 años, una vía de señalización como la que estoy mostrando aquí para la hormona etileno, una red de señalización que media entre la percepción del etileno y las respuestas al etileno, una cadena como esta era perfectamente aceptable y es más, parecía realmente asombrosa y bella a su manera. Una cadena lineal donde un componente activa a otro, un componente inhibe a otro, este activa al siguiente, donde una red que no está ramificada, que recibe pocos inputs de redes vecinas o de redes operadas por otras hormonas. Y claramente en esta época era razonable pensar que, por supuesto, hay procesos en los cuales si yo inhibo la producción de etileno, veo a nivel comercial, industrial, respuestas importantes, pero no pasa con el rendimiento o con procesos muy complejos como la diferenciación de flores y su cuajado de frutos. Lo que hoy estamos viendo es que las redes de regulación no son ni siquiera parecidas a esta. Esta es una red todavía muy sencilla, pero esta es una red de señalización en respuesta a sequía, a salinidad y a episodios de altas temperaturas por factores transcripcionales de la familia Werthy. Esta es una sola familia de factores transcripcionales. Acá no están incluidos todos los factores transcripcionales en una planta. Estamos haciendo un zoom en una familia de factores transcripcionales que tiene creo que 60 miembros. En soja creo que hay 6.000 factores transcripcionales. O sea que esto les da una idea de que estamos mirando un pedacito muy chiquito. Pero aún en este pedacito muy chiquito, lo que podemos ver es complejidad. Y lo que podemos ver es que es dos características que a mí me resultan esclarecedoras, que son pleiotropía y redundancia. Voy a empezar por redundancia. Por redundancia me refiero a que algunas respuestas son mediadas por la acción de muchos factores transcripcionales distintos. Y yo me animaría a decir que si estos 4 factores transcripcionales están implicados en la tolerancia a sal, yo me animo a decir que inactivando uno de ellos no voy a tener ningún fenotipo observable. Es decir, me animo a decir que probablemente cuando anule uno de ellos, alguno de los otros factores transcripcionales va a tomar la posta, va a compensar la pérdida del que hemos inactivado. Disponemos hoy de colecciones de mutantes en Arabidopsis donde está prácticamente mutado todo gen mutable, es decir, excepto los genes cuya mutación de un fenotipo letal, están todos mutados. Y generalmente los investigadores se vuelven locos, o nos volvemos locos, tratando de asociar un fenotipo a la mutación del gen
que es causa de nuestros desvelos. La redundancia no puede ser una sorpresa tampoco. Obviamente los organismos vivos son organismos con un alto grado de homeostasis y no podrían de ninguna manera una red de señalización como esta conferiría demasiada homeostasis. Así, la redundancia es algo con lo que tenemos y vamos a tener que lidiar. Y la otra característica importante es la pleiotropía. Algunos genes van a tener efectos en varios procesos simultáneamente. Y la pleiotropía, desde el punto de vista de los posibles usos de estos conocimientos al mejoramiento, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es muy posible que nosotros, ahora está muy de moda CRISPR-Cas9, que es un método para inactivar genes. Bueno, es muy probable que inactivemos algún gen y podamos encontrar un fenotipo útil para la agronomía en determinadas condiciones. Lo que es muy probable también es que cuando cambiemos las condiciones perdamos esa utilidad o inclusive haya penalidades a esa modificación genética. Pero si queremos hacer las cosas un poco más complicadas y por lo tanto un poco más homeostáticas y por lo tanto un poquito más similares a lo que es una planta, acá me salí de soja y acá estoy mostrando las correlaciones en la expresión de factores transcripcionales, y esto nuevamente representa un subset o un subconjunto de los factores transcripcionales. Estos son factores transcripcionales expresados durante el desarrollo del fruto kiwi. Y lo que pueden ver ustedes es que lo que tenemos acá es una red tridimensional de relaciones para una clase de factores transcripcionales. Si yo pusiera, no estoy seguro que podamos gráficamente poner todas las relaciones que hay entre todos los factores transcripcionales de una célula en una planta. Así que creo que este nivel de redundancia y pleiotropía es quizá uno de los mayores desafíos que tiene la fisiología vegetal, que está muy acostumbrada a tratar los problemas biológicos como si fueran parte de una cadena de señalización lineal. Y eso es parte del reduccionismo en el que todos nosotros nos formamos y que de alguna manera todavía guía nuestra manera de pensar. Pero ha habido éxitos y seguramente va a haber más éxitos, y algunos de los éxitos que yo creo que son interesantes, que nos muestran más o menos el camino a seguir, vienen del aprovechamiento de la biotecnología y la posibilidad de insertar genes de una especie en otra usando factores transcripcionales. Y para algunos HAHB4 resultará un nombre familiar. Este es un factor transcripcional de girasol que fue descubierto y estudiado por el grupo de la doctora Raquel Chan en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Y este es un trabajo que para mí encierra algunos mensajes, y encierra algunos mensajes porque los autores de este trabajo constituyen un grupo realmente interdisciplinario, donde hay fisiólogos de cultivos, hay biotecnólogos, y lo que han hecho es estudiar el rendimiento de plantas de trigo con un genotipo salvaje o silvestre, comparado con el rendimiento y otros atributos de plantas de trigo transformados con el gen HHV4. Y esto para mí es importante porque es el resumen de 37 experimentos. Esto no es un experimento en un invernáculo, estos son 37 experimentos en condiciones de campo, es decir, donde estos trigos presumiblemente se tendrían que utilizar. Y lo que vemos es un aumento, puede parecer moderado, pero un 6-7% en el rendimiento de las plantas transformadas. Y lo que es muy interesante es que este aumento de rendimiento va acompañado de un aumento en la eficiencia del uso del agua. Algún colega me comentaba ayer, y es cierto, el aumento de la eficiencia del uso del agua puede ser debido no a que consuman menos agua, sino a que producen más kilos de grano. Eso es cierto, pero es un dato importantísimo, porque es producir más granos con menor uso de recursos. Estos resultados, me parece importante este resultado, porque al haber expresado un factor transcripcional, es probable que las plantas estén siendo modificadas
en varios procesos y no en un solo proceso. Es decir, si yo, por ejemplo, bloqueo la citocinina oxidasa, eso hay trabajos que lo han hecho, aumentan los niveles de citocininas, pueden aumentar el número de granos, pero no aumentar concomitantemente la actividad de asimilación de nitrógeno, de fijación de dióxido de carbono. Lo que tenemos son más granos más chiquitos. Es posible que la introducción de factores transcripcionales sea una herramienta un poco más exitosa que lo que han sido los enfoques utilizados hasta el momento para mejorar el rendimiento utilizando la biotecnología. Por supuesto que este es un trabajo en el cual esta especie de reloj trata de alguna manera de ejemplificar las relaciones entre una estrategia de reduccionista y una estrategia de integración de los conocimientos en distintos niveles de organización. En biología y en agronomía, sobre todo, tenemos que lidiar con distintos niveles de organización. Para la agronomía lo que interesa es la comunidad de cultivo. Para la fisiología vegetal, tradicionalmente, el nivel de estudio ha sido el individuo. Tradicionalmente hemos cultivado plantas en macetas, en invernáculos, y ese ha sido nuestro nivel de organización. Este trabajo integra gente trabajando en esos distintos niveles de organización, y creo que esa es una de las fortalezas y es un poco la dirección a seguir. Hay muchos trabajos últimamente que están empezando a expresar factores transcripcionales en especies de cultivo. Este es un trabajo hecho por Monsanto en distintos, y donde las líneas transformadas se han testeado en distintos ambientes, en Argentina, Estados Unidos. En este caso son plantas de soja transformadas con un factor transcripcional, también PBX32, de Arabidopsis thaliana, y acá lo que podemos ver, yo no voy a revisar toda la tabla, pero si en un metaanálisis de todos los experimentos que este grupo hizo, la expresión de este factor transcripcional aumenta el rendimiento entre aumentos no significativos. Donde los aumentos son significativos, los aumentos fluctúan entre un 4 y un 7%. Dicho sea de paso, Monsanto tiene un proyecto, por lo menos este paper describe un proyecto para expresar más o menos al azar genes en soja y después ver cuál puede ser más o menos interesante. No es muy distinto de lo que ha hecho el mejoramiento empírico a lo largo de los últimos, desde que comenzó la agricultura, con la única diferencia que este enfoque nos permite utilizar genes de otras especies. La expresión de factores de transcripción puede causar cambios coordinados en la fisiología del cultivo, y desde ese punto de vista parecería una estrategia atractiva, pero el gran pero es que en soja tenemos 6.150 factores de transcripción. Es decir, obviamente que con suficiente dinero y fuerza de trabajo, alguna empresa puede pensar en modificar, en transformar plantas con cada uno de ellos y ver qué pasa. Pero constituiría un enfoque absolutamente empírico, para el cual no necesitarían la participación de la fisiología vegetal, claramente. Finalmente, me querría plantear dos cositas acerca de lo que me parece que son dos extremos, reduccionismo o una integración más o menos empírica. El reduccionismo es esta idea de que los procesos, tenemos distintos niveles de organización en los organismos vivos, y el reduccionismo es la idea de que las explicaciones de procesos que ocurren en niveles complejos se pueden reducir a cambios que ocurren en niveles más sencillos. Es decir, que lo que yo veo en una planta se puede reducir a cambios en la expresión, se puede explicar perfectamente por cambios en la expresión de un gen. Como si cada nivel de organización no agregara su pequeña cuota, su impronta a lo que diferencias en la actividad de un gen pueden estar causando. En la actividad, no en la expresión, obviamente. Frecuentemente, obviamente, lo deseable sería que pudiéramos integrar los conocimientos en todos estos niveles de organización y llevarlos hasta el nivel de comunidad. Pero esa es una tarea realmente ardua y muchas veces terminamos llegando a explicaciones que son muy descriptivas y poco mecanísticas. Esta es una tensión en la cual
se deambula la biología y la fisiología vegetal, y yo no voy a pretender resolverla, por supuesto. El desarrollo de todas las enormes y valiosas herramientas que nos ha aportado la biología molecular ha llevado a algunos autores a abogar firmemente por un enfoque reduccionista en el cual primero vamos a usar las herramientas que tenemos para estudiar la expresión, hacer análisis funcional, ver qué es lo que hace cada gen, y después vamos a tratar de poner todo eso a trabajar juntos. Y ese enfoque que es, de alguna manera es un enfoque más o menos popular, o mucha gente trabaja como si estuviera siguiendo ese enfoque. Muchos de nosotros trabajamos siguiendo ese enfoque, estudiando el gen que nos interesa, la proteasa que nos quita el sueño. Esa aproximación ha sido desafiada o ha sido contradicha fuertemente por algunos importantes fisiólogos ejecutivos que dicen un enfoque donde tratemos de reconstruir el funcionamiento de una planta, arrancando de lo que sabemos de cada uno de los genes, va a naufragar en la complejidad. Y estos autores lo que dicen es, ¿por qué no tomamos procesos relevantes a nivel de la comunidad, a nivel del cultivo, y después sí vamos a nivel molecular o el que corresponda para encontrar explicaciones? Y en ese sentido me parece que la fisiología vegetal de alguna manera está haciendo equilibrio entre una tendencia muy frecuente y muy productiva al reduccionismo, porque desde el punto de vista del progreso en el conocimiento de la biología molecular de plantas, el reduccionismo ha sido extremadamente productivo. Y por otro lado, muchas veces un enfoque descriptivo que nos permite describir en términos más o menos matemáticos, más o menos rigurosos lo que está pasando, sin que le podamos decir a nadie cuál es ninguna manipulación que podamos hacer y que nos permita modificar ese atributo. Yo voy a ir terminando y lo que voy a hacer es resumir o algunos de los desafíos que yo creo que tiene la fisiología vegetal, que tiene por delante la fisiología vegetal, y por supuesto sin ninguna solución para los mismos, ¿no? Y esto no quiere decir que yo crea que estos son los únicos desafíos que tenemos, pero realismo versus control es un desafío. Inclusive en el instituto gastamos muchísimo dinero en cámaras de crecimiento, nos peleamos por el lugar en las cámaras de crecimiento, queremos asegurarnos que nuestros resultados sean reproducibles. Lo que puede ocurrir es que a veces terminemos sabiendo que nuestros resultados predicen solamente el comportamiento de plantas en cámara de crecimiento. Eso es un riesgo que deberíamos tratar de no correr. En segundo lugar, que la regulación es compleja. Es decir, lo que vemos nosotros en cualquier proceso biológico es la acción, la actividad de muchos actores. Llamémosle actores a genes, a proteínas, a hormonas, pongámosle el nombre que se nos ocurra, pero no hay ningún proceso en plantas y creo que ningún organismo vivo que dependa solamente del funcionamiento de un factor. Y por último, pleiotropía y redundancia, que son dos fenómenos que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta sobre todo a la hora de interpretar nuestros resultados, porque muchas veces estos dos fenómenos le ponen límites muy estrictos y muy molestos por ahí a los conocimientos que podemos conseguir, inclusive usando las técnicas más modernas que afortunadamente la biología molecular y la biotecnología han puesto a nuestra disposición. Bueno, les agradezco a todos por su paciencia y atención y desde ya aprovecho para agradecerle nuevamente a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por el premio con el que han honrado al Instituto de Fisiología Vegetal. Muchas gracias. Sí. Querás dejar de compartir eso, Juan. Bueno, ¿sí? Ahí está. Eduardo, ¿querés coordinar la discusión?
No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta para Juan. En general, en la entrega de premios no hay discusiones, pero si el presidente está de acuerdo, y yo también, lo podemos hacer como quiera. La Sí, se podemos puede. generar, la podemos generar. El tema es extremadamente interesante, por supuesto, y se ha hecho un pantallazo sobre un montón de cosas cuyos protagonistas seguramente deben estar en la tribuna, ¿no es cierto? Ahí lo veo aparecer a Rodolfo, por ejemplo, ¿ves? Hay uno que lo estaba buscando, recién no lo veía. Bueno, porque quiero hacer un comentario particularmente con respecto de la fisiología vegetal. Hace un montón de años, en la Comisión de Agropecuarias de CONICET, estamos hablando de la década del 80, ¿no? Si pasaron algunos años. Y acá hay alguna figurita que estaba, justo ahí lo vi a Rodolfo que apareció, está Antonio Hall por ahí, y bueno, y precisamente Edgardo Montaldi, el ingeniero Montaldi, era miembro de esa comisión. Yo lo conocí ahí. Y algunas veces, volviendo de CONICET, esas reuniones que terminaban a veces a las 10 de la noche, eran esas reuniones maratónicas, y volvíamos conversando, y conversamos sobre temas fisiológicos. Y hablábamos de la fisiología de las plantas y la fisiología de los animales, encontrando diferencias y similitudes. Y bueno, y ahora justo Juan, cuando hablaba de las citoquinas y las giberelinas y demás, un poco me acordaba de todo eso, de aquella comisión, que era una comisión de agropecuarias, no habían separado a la veterinaria de la agronomía, era una comisión de ciencias agropecuarias, que funcionaba muy bien, era una comisión de mucho nivel, yo estaba muy honrado de estar en ella. Y bueno, y con Montaldi se hizo una relación muy linda. Y bueno, Juan mencionaba también otra cosa particularmente interesante, que insistió sobre la extrapolación del laboratorio al campo, ¿no? Y ese es un problema de la ciencia, evidentemente. Un pequeño experimento, cuando vos lo llevas a la población, ahí te encontrás con la verdad, ¿no es cierto? Por más que el experimento sea perfecto, la realidad son todos los factores externos que van a actuar sobre tus resultados y te los van a cambiar y te los van a transformar en no significativo, en muchos casos. La realidad es que yo pienso que para ustedes debe ser una gran satisfacción recibir un premio de la Academia, que el Instituto de Fisiología Vegetal reciba un premio de la Academia, pero con el conocimiento que tenemos del Instituto, con la trayectoria del Instituto, ustedes pueden estar seguros que para la Academia es un honor entregarles el premio el día de hoy. Así que muchas gracias al INFIBE y a toda su gente, que este premio es muy merecido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no es así, entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, Antonio Hall. Adelante, adelante, Antonio. Yo creo que lo que quisiera hacer es agradecerle a Juan una excelente exposición que cubrió con detalle y convicción la magnitud de los desafíos de aplicar la fisiología vegetal a entender el funcionamiento de las plantas en el cultivo y a contribuir al mejoramiento genético vegetal. Gracias. Gracias a vos, Antonio. Gracias, Antonio. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchísimas gracias entonces por su presencia y nos veremos en el futuro. Hasta luego.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.